Esta historia comenzará en 1962 y principios de 1963. Para esos momentos, 5 varones afroamericanos formaron el grupo musical llamado The Jackson 5, donde dio sus primeros pasos Michael Jackson. Todos los integrantes eran hermanos. Su madre, Catherine Esther Scrooge, era una devota testiga de Jehová, y su padre John, un metalúrgico, ex boxeador. La disciplina que el padre destilaba en los ensayos los empujó hacia adelante en su carrera, pero todo resultaba doloroso para los hermanos. Michael era el que más lo padecía, por ser el que más futuro tenía. Los años pasaron de forma meteórica y Michael no paraba de grabar canciones junto a sus hermanos, y en 1971 inició su carrera como solista. La intensidad con la que trabajaba Michael era proporcional a la rectitud que el padre impartía con él, pero justamente por culpa de aquello, Michael quedaría marcado de por vida. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Toda esa noche no dormí porque él se paseaba con la pistola en la mano. Estaba mi suegra, la que era mi suegra. Bueno, siguen las desapariciones en Zacatecas. Ahora son familiares de la maestra Diana Laura Castillo. Son más de 105,000 los desaparecidos en México. Nuestro país, usted lo sabe, se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas. Bueno, pero en Veracruz, Zuleima Vázquez, una joven de 27 años que había sido reportada como desaparecida el fin de semana, fue encontrada muerta. Mira, el pasado 7 de enero, Jamie Berenice fue encontrada muerta. Precisamente yo le pedí apoyo y me dijo... Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de Sin más, iniciemos con la historia del día de hoy. Pero bien, dando un salto en el tiempo, nos ubicamos en donde comenzarían a estallar los mejores años de su vida. Y es que, con el correr de los años, el éxito de la vida de Michael era cada vez más rotundo, a medida que iba creciendo y a una velocidad realmente increíble, se empezó a hacer con una fama realmente brutal. Ya para ese momento dejó automáticamente de llevar una vida de una persona normal. Y es que solo en sus inicios comenzó a ganar una infinidad de premios y logros. Para 1975 Michael ya había lanzado 4 álbumes, escribía letras espléndidas y cada vez incursionaba más en los bailes. Pero un accidente en una rutina hizo que tuviera que operarse la nariz. Pero al no ser realizada de forma correcta, tuvieron que hacerle varias cirugías más en su nariz. Sí, es aquí donde comenzaría uno de sus tantos problemas. Con su 5º álbum, llegó una oleada de premios American Music, pero su talento fuera de serie lo llevó a lo largo de su carrera a ganar premios y cultivar una serie de logros sensacionales. Algunos de ellos estaban a la vuelta de la esquina, más precisamente en el montaje de un cementerio. Entrando en uno de los mejores años del rey del pop, nos encontramos con 1982. El éxito venía en forma de álbum, el 6º y más conocido, Thriller. El álbum le valió un récord de 8 Grammys y 8 premios American Music, entre ellos al álbum del año y grabación del año por Video. Thriller se convirtió desde ese mismo momento en el álbum más vendido de la historia, vendiendo un estimado de 65 millones de copias. Encabezó varias listas, sumando un total de 7 canciones en el top 10 del Billboard y un sinfín más
de galardones. Thriller es también el único álbum que comenzó y terminó estando en el puesto número 1 durante un año entero en los Billboard. Pero una de las particularidades que tuvo el álbum fue realmente el videoclip, y es que Michael revolucionó totalmente el canal MTV. Mientras los zombies bailaban, el canal de música revivía y escalaba números exorbitantes. Y es que era un video de música, pero con historia, con guión. Thriller redefinió el concepto del videoclip, agregándole un argumento y matices que hasta el momento no estaban contemplados. Al lanzarse, fue el video musical más extenso hasta el momento, contando con una duración de casi 14 minutos. Además, fue el primero en tener una temática de terror, algo que a las personas les llamaba mucho la atención. De esta forma, su fama fue inmediata y hoy en día es considerado el mejor videoclip de la historia por su trascendencia y calidad, tanto narrativa, coreográfica y visual. Lo escribió el mismísimo Michael Jackson, junto a John Landis, que fue el encargado de dirigirlo, pero hubo algo que casi trunca al mejor video de la historia del pop. Sí, las creencias de Michael. Y es que en esa época, Michael era un testigo de Jehová practicante, por lo que obviamente no debía realizar nada que tuviera referencia hacia el ocultismo. Pero luego de varias dudas y consejos de su madre, que también era testigo de Jehová, Michael Jackson decidió no querer lanzar el videoclip, que ya estaba hecho. Pero finalmente, su equipo lo terminó convenciendo con la condición de que agregaran al inicio una cintilla donde se afirmara que todo lo que se vería en el video no formaba parte de su creencia religiosa, y así lo hicieron. Por eso, al reproducir el video original, puedes encontrar esta aclaración al principio. Debido a mis fuertes convicciones personales, deseo enfatizar que esta película de ninguna manera respalda la creencia en lo oculto. Por otra parte, para ese entonces, Jackson tenía la tasa de regalías más alta en la industria de la música, $2 por cada álbum vendido. Y antes habíamos dicho que vendió 66 millones. Solo es cuestión de hacer algunas cuentas. Y ya para 1983 apareció aquella vestimenta y baile que marcaría un antes y un después en su carrera. Aquella chaqueta de lentejuelas negras y el guante de diamantes blanco fue el marco que le dio vida a un movimiento que llegó hasta el espacio. Sí, estamos hablando del famoso Moonwalker. Mientras cantaba Billie Jean, deslumbró al público y a 47 millones de personas que lo miraban desde sus hogares. A finales de 1983, Michael y sus hermanos se asociaron con PepsiCo para cerrar un gran plan publicitario, pero todo lo bueno que estaba viviendo se vio opacado por un terrible accidente que tuvo en la grabación de uno de los videoclips. Y es que mientras grababa, los fuegos artificiales que habían en el set prendieron fuego su cabeza, dejando a la vista una herida muy profunda que dejaba ver el hueso del cráneo. A partir de aquel momento trágico, Michael se volvió adicto a los analgésicos para tratar de calmar su dolor. Pero aquello no lo detuvo para nada, y es que siguió cosechando récords sorprendentes. Solo por mencionar algunos, Michael obtuvo 39 apariciones en el libro mundial de los récords Guinness, incluyendo uno por ser el artista más exitoso de todos los tiempos. Además, obtuvo 15 premios Grammys, entre ellos uno al premio Leyenda, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. Michael Jackson, además,
es poseedor del disco de uranio, premio que se reconoce a solo 5 artistas en todo el mundo, los cuales han vendido más de 50 millones de discos en un solo álbum. También es el único artista en tener 2 estrellas en el Paseo de la Fama, una como solista y otra como parte de la agrupación Jackson 5. Tampoco podemos olvidarnos de que hizo muchas presentaciones en más de 125 países, que con su energía y carisma fue el único ídolo del alcance global que tuvo el récord mundial de la gira más taquillera de la historia. Estamos hablando del Bad Tour. Ya adelantándonos un poco a su historia y resumiendo sus logros, la realidad es que a lo largo de su vida, Michael ha obtenido premios insuperables y récords que hasta el día de hoy nadie ha podido superar. Incluso faltan algunos más, y es que podría hacer un video entero de horas hablando de todos ellos, ya que lo que el músico ocasionaba con su sola presencia a todos los lugares a donde iba era algo que hasta el momento solo Elvis Presley y los Beatles como grupo lo habían podido generar. Básicamente, el frenesí que causaba Michael en sus conciertos era algo fuera de lo común. Hablemos acerca del guante que utilizó en el Moonwalker. Aquello se debía, por comentarios del propio equipo de Michael, debían ocultar las manchas de su piel. Y es exactamente en esta parte de la historia cuando vamos a desmentir lo que tanto se dijo de él hasta el cansancio. Aquello de que odiaba su color de piel. Y es que por más que quisiese, no hay persona en el mundo que pueda modificarse el color de piel con una cirugía, a lo sumo con tatuajes, pero en este caso sería la inversa. Lo que el rey del pop tenía era una enfermedad de la piel muy conocida llamada vitiligo, que seguramente conozcas algún amigo o alguien que lo tenga. El vitiligo es lo que sería básicamente una decoloración irregular en la piel. Todo lo contrario sobre el mito que los medios decían que él quería dejar de ser una persona de color. Fue tan severo el ataque de la enfermedad que tuvo que tratarlo con cremas que aclaraban un poco las zonas oscuras para igualar la pigmentación. Después, el maquillaje hacía lo que tenía que hacer. Sumado a esto, también tenía lupus, una enfermedad que también estaba ligada a problemas en su piel y a algunos órganos. Justamente y debido a esto que acabamos de mencionar, es por eso que siempre se le podía ver a Michael con algún cubrebocas o con paraguas para protegerse del sol. Pero bien, ya hablando un poco más de Michael como persona, podríamos decir que la principal característica de él es que fue uno de los artistas más filántropos de todos. Su solidaridad fue reconocida el 14 de mayo de 1984 en la Casa Blanca, cuando el presidente Ronald Reagan le dio un premio por su apoyo a organizaciones benéficas. Y ya para 1985 escribió junto a Lionel Richie una producción musical que contenía el sencillo We Are the World, sumando a grandes estrellas como Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan y muchos más. La canción fue grabada el 28 de enero de 1985 y se lanzó mundialmente en marzo de ese mismo año. La canción recaudó $63 millones que fueron donados para el alivio del hambre en Etiopía. Años más tarde, creó una fundación para poder ayudar a través de ella a los niños más desamparados de todo el mundo, víctimas de la violencia, la pobreza y las enfermedades terminales. Michael llegó a ser el artista que más dinero ha aportado a causas benéficas, ayudando alrededor de 39 instituciones de caridad
y donando más de $300 millones. Además, Michael fue nominado en 2 ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz y ha obtenido numerosos premios por su humanitarismo, sobre todo por la ayuda comunitaria para los niños con cáncer y otras enfermedades terminales, como la fibrosis quística. También lo más significativo fue que ayudó de diferente manera, por así decirlo de otra forma, con las letras de sus canciones que concientizaban al mundo. Un ejemplo de eso fue Earth Song, en donde habla de la deforestación del humano en la Tierra, Man in the Mirror, donde habla de la gente de situación de calle, We Are the World. Como dice el título, habla del planeta y de los seres humanos en sí, pero una de las más importantes e intensas es sin duda The Donkey About Us, una canción de protesta y la más controvertida que Jackson compuso, apuntando al trato desigual y al abuso de poder por parte de los políticos. Y ya para marzo de 1988, Michael compró una finca en Santa Inés, California, por $17 millones para construir allí su rancho Neverland, aludiendo a su cariño por Peter Pan. En ella construyó un parque de diversiones, un zoológico y un cine. Además, contrató a 40 personas para que se ocupasen de la seguridad del recinto, lugar donde comenzaron las polémicas más grandes que tendría en su vida. Pero no vamos a adelantarnos, y es que ya vamos a llegar a ese momento de la historia. Luego de la publicación de su 8º álbum, Dangerous, dio una de sus mejores actuaciones en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Aquella fue sin duda la segunda presentación más exitosa de Michael Jackson, ya que fue la más vista de la historia, inclusive hasta el día de hoy, ya que mediante transmisión, más de 133 millones de personas lo vieron presentar solo 5 canciones en apenas 15 minutos en aquel inolvidable 31 de enero de 1993. Definitivamente, Michael Jackson fue un precursor de lo que hoy en día es la Super Bowl. En el viaje hacia el éxito asegurado, se casó con la hija de Elvis Presley, con la cual tuvo un hijo, y el cual mostró desde un balcón. Y así fue duramente criticado por esto, ya que como siempre y como verás a lo largo de todo este video, los medios amarillistas fueron los causantes de generar una imagen errónea de él en toda su vida, ya que como te veníamos contando, en aquella ocasión fueron ellos los que le pedían a Michael que asomara a su hijo por el balcón, y fueron ellos mismos los que lo criticaron por hacerlo, acusándolo de que lo quería matar, algo completamente absurdo. Con el tiempo, la relación con Lisa Presley no duró y se divorciaron para luego volverse a casar con otra mujer. Ya para ese entonces Michael construyó un imperio con mucho sacrificio y esfuerzo, pero todo pendería de un hilo por hechos y acusaciones muy difíciles de sobrellevar. Neverland fue un gran personaje en esta historia. Si bien el rancho tuvo episodios de serias dudas y representó muchos problemas legales a lo largo del tiempo, Michael le perdió el cariño cuando la policía entró a la vivienda a realizar un allanamiento. Desde ese momento, la magia de Neverland se había apagado, al igual que algunos de sus seguidores. Pero, ¿qué buscaba la policía? De esta forma, damos paso a contarte la siguiente historia, pero antes quiero que sepas que de acá en adelante puede que escuches el pitido de censura por el uso de algunas palabras que YouTube no permite usar. Así que bien, damos comienzo a una de las primeras partes más interesantes de la vida de Michael Jackson. Y para eso vamos a hablar de la relación entre el cantante y Jordan Chandler, que comenzó en 1992. Tal fue la amistad que los medios decían que Jackson parecía un miembro más de la familia Chandler.
Pero el problema comenzó en 1993, cuando ya aparece en escena Evan Chandler, el padre del niño. Y quiero que te acuerdes bien de este nombre, ya que más adelante te revelaré un importante detalle respecto a este caso. Pero bien, como te veníamos contando, Evan Chandler era un dentista que trabajaba con celebridades, pero también era guionista de cine, cosa que lo llevó a intentar hacer negocios con Michael en la industria del cine para que el cantante invirtiese dinero para un nuevo proyecto de la empresa, The Lost Boys Production. Pero Jackson se niega y Evan comienza a extorsionar a Michael para que atendiese sus llamados. ¿Pero cuáles eran esas extorsiones? Bueno, justo en el momento que Michael se niega a hacer negocios con él en sus proyectos, de repente ahí se da cuenta que supuestamente Michael estaba abusando sexualmente de su hijo. Por eso es aquí donde Evan Chandler amenazó a Michael con hacer pública la supuesta evidencia que tenía en contra de Jackson y habló con su abogado, quien en una grabación que salió en el juicio se puede escuchar cómo claramente Evan le dice que ha buscado al abogado más HDP que podía encontrar y que quiere destruir a Michael por haberlo ignorado. Además agrega que no tiene ningún interés sobre su hijo. El 14 de agosto de 1993, Evan asegura que Michael ha abusado de su hijo y le pide $20 millones a cambio de no acudir a la prensa ni a las autoridades. El niño lo niega rotundamente y asegura que su padre solo busca dinero. Y es aquí donde surge la primera cuestión interesante en este caso. Y es que si tú como padre te enteras de que alguien abusó de tu hijo, ¿realmente te reunirías en privado con el maltratador solamente para llevarte un beneficio de todo aquello a cambio de dinero? ¿O acudirías a la justicia para que el maltratador pague como se debe por lo que hizo y no se lo vuelva a hacer a nadie más? No sé. ¿Tú qué piensas? Siguiendo con el caso, hubo algunas idas y vueltas con ofertas para dar por terminada con la mentira de los Chandler, pero Michael finalmente decidió ir por todo. Sí, por el juicio penal, para que se demostrase su inocencia. Y es aquí donde también surge otra interrogante que llama mucho la atención. Y es que, para pensarlo, ya que una persona que supuestamente es un abusador, ¿de verdad creen que va a querer ir directamente al juicio penal, sabiendo que en caso de fallar en su contra, podría perderlo todo, incluso ir a la cárcel? Bueno, Michael lo hacía porque estaba completamente seguro de su inocencia y quería que ésta quedara comprobada. Pero a todo esto, cabe recalcar algo muy importante y siniestro en esta historia, y es que Evan consigue la custodia del niño durante 2 semanas, pero no lo devuelve a su madre. Según sus propias fuentes, droga a su hijo con pentotal sódico para hacerle confesar. Para los que no lo conocen, el pentotal sódico es un anestésico muy potente que desinhibe al quien lo consume, pero que a su vez le vuelve vulnerable a todo tipo de sugestiones. Por eso, con esta supuesta declaración, se redacta una demanda con hechos detallados. Pero Michael responde y los demanda a ellos por intento de extorsión. A todo esto, Michael debía seguir de gira, pero las noticias de los medios amarillistas se llevaron toda la atención de la gente y finalmente terminó cancelando lo que quedaba de la gira, debido a problemas de salud derivados de las acusaciones. Pero las mentiras y las falsas pruebas dentro del juicio se hacían cada vez más notorias. Y es que, entre los detalles de la declaración del niño, hubo algo interesante en esta historia. Y es que Jordan había comentado varias descripciones de los genitales de Michael. El más importante era que, según él, aseguró que Michael estaba circuncidado. Por eso Michael aquí acepta
y se somete a una terrible humillación para que lo revisen. Las autoridades lo desnudaron y fotografiaron, pero al final, ¿saben qué pasó? No solo no coincidía absolutamente nada la descripción, sino que Michael no estaba circuncidado. Todos estos detalles luego se confirmarían con los datos de su autopsia, así que las instancias legales, penales y judiciales se llevaron gran parte del tiempo y el juicio parecía que se estiraría varios años más. Y todo esto estaba afectando enormemente la carrera de Michael. Por eso, al llegar enero de 1994, Michael llegó a un acuerdo monetario de $23 millones con los Chandler para resolver de una vez por todas el asunto. Y ya para septiembre de ese mismo año se dio por concluida la investigación del delito cuando ellos desestimaron toda la denuncia. Curiosamente, esta cifra que Evan le pedía a Michael era la mitad de lo que le había pedido al principio para su proyecto cinematográfico. Luego de aquello, algunas personas afirmaron que con aquel acto, Michael los quería callar, y era como aceptar su culpabilidad, pero no, todo lo contrario, ya que él siempre se presentó en todas las audiencias del juicio para así mostrar su inocencia, y nunca pudieron dar una sola prueba válida, sin ser adulterada, que pudiera mostrarlo culpable, ya que no existía ninguna. Ahora bien, viajando un poco hacia el futuro, a casi una semana de la muerte de Michael Jackson, Jordan Chandler terminó admitiendo que había mentido por amenazas de su padre acerca del supuesto abuso para sacarle dinero a la estrella. Sí, la denuncia desde el principio fue completamente falsa. Luego de que Michael fuera padre nuevamente, llegaría otra denuncia por abuso del menor Gavin Arvizo, quien dijo, sin ningún tipo de mala intención, que solía quedarse a dormir en la habitación del cantante, sin que a él le molestaran. Aquí cabe aclarar que las habitaciones del rancho no eran la de una casa común y corriente, sino que tenían medidas que salían de lo normal. Pero más allá de eso, la familia del niño, más específicamente su madre, acusó en el año 2003 a Michael Jackson de haber emborrachado y abusado sexualmente de su hijo. Aquí abro paréntesis para destacar algo que se comentó mucho acerca de que Michael en un principio tal vez no hizo bien las cosas. Incluso su familia se lo cuestionó. El hecho de haberle dado dinero a Evan para que aquel juicio se terminara antes de lo debido, ya que desde ese momento activó la viveza de los demás padres que también llevaban a sus hijos a Neverland, y a partir de ese momento, algunos comenzaron a ver a Michael como una oportunidad para tener dinero fácil y sucio, a base de mentiras. Este caso, a diferencia del otro, tiene varias pruebas y un final inesperado para la madre del menor, y es que los testimonios, las investigaciones y las audiencias judiciales arrojaron pruebas contra los Arvizo. Sí, básicamente, y como se dice de manera vulgar, escupieron para arriba y les cayó en la cara. Y es que en el juicio se descubrió que la familia tenía un historial negativo por estafar a otros famosos como Luis Palanker, Jay Leno, Chris Tucker, a los servicios sociales, a empresas de noticias y a grandes almacenes de la zona donde vivían. En otras palabras, buscaban dinero con acciones fraudulentas. Janet Arvizo, la madre del niño, había demandado a los guardias de seguridad de los almacenes J.C. Penney por presuntos abusos sexuales cuando la encontraron robando. ¿Cuál fue el resultado? Consiguió lo que quería, un acuerdo extrajudicial. También en una ocasión había acusado a su ex marido por abusos hacia ella y a sus hijos. Realmente era una mujer imparable. La metodología siempre era la misma. Gavin tenía cáncer y la madre le entrenaba para que dijese lo que ella quería.
manipulaban a famosos y conseguían dinero para el tratamiento del niño. Dinero que al final se descubrió en el juicio que se lo terminaban gastando en autos, departamentos y otras cosas de valor. Así, de esta forma, fue como llegaron a Michael Jackson. Y aquí cabe destacar algo que muy pocos medios mencionaron, y es que Michael le pagó el tratamiento contra el cáncer al niño. Literalmente le dio vida a Gavin, porque el tratamiento fue un éxito gracias a él, y como le pagaron, con la estafa de los abusos. Pero antes de llegar a un juicio largo y costoso, Janet Arvizo, madre del niño, se puso en contacto con Larry Feldman, justamente el mismo abogado que consiguió el acuerdo extrajudicial de 1993 con los Chandler. Claramente, para esta altura de la historia, las intenciones de Janet estaban más que claras. En el caso pasaron cosas realmente increíbles, como que cambiaron las fechas de los presuntos abusos varias veces porque Michael Jackson o estaba de gira o directamente la familia no se encontraba en el rancho del cantante. La fiscalía falsificó pruebas, envió análisis de huellas, revistas eróticas que habían encontrado en Neverland, después de que Gavin las tocase en el interrogatorio, con el fin de probar que Michael enseñaba esas revistas a los niños. Aquello era muy turbio, todo estaba mal encaminado desde el principio, pero lo peor es que por culpa de los medios, la mayoría de la gente hasta el día de hoy se lo cree absolutamente todo. Al fin del caso, todos los testigos hicieron las mismas declaraciones. Los Arvizo eran destructivos, prepotentes y muy asertivos con sus actos. Más allá de la demanda, amenazaron con un cuchillo a una empleada, destrozaron el mobiliario de Neverland y, como si fuera poco, insultaban a otros niños. Finalmente, Michael Jackson claramente fue declarado no culpable de todos los cargos después de un juicio que casi más bien parecía una feria de extorsionadores y delincuentes. Pero, ¿fue aquel el final de las acusaciones? Lamentablemente, la respuesta es no. En 2019, HBO sacó a la luz el documental Living Neverland, donde se detallan otros supuestos casos de abusos, aparte de la denuncia realizada por Eva Chandler. Pero, en las 4 horas de rodaje, lejos de mostrar la verdad, se contradicen los hechos sumados a las mentiras en contra de Michael. Cuando este documental salió, la mayoría de la gente decía que el brillo que había dejado la estrella del pop se apagaría. Y en este caso, también comienzan los detalles escabrosos, y es que, por ejemplo, Harvey Weinstein, un magnate de Hollywood, financió este documental para tapar sus problemas legales, como fue el caso del documental que cuenta sus delitos. Una casualidad, si se podría decir de alguna manera, fue que cuando Wade Robson y James Safechuck no tenían dinero, decidieron contar que habían sido abusados por el artista. Pero, al igual que los otros casos, ¿ustedes piensan que fueron a la justicia? No, fueron en primer lugar a la televisión. Ellos tenían un plan, uno que se parecía mucho a los anteriores, y es que en todos los casos había un solo denominador común: el dinero. Por eso, siguieron adelante con sus declaraciones en público, declaraciones que se contradecían con cosas que ellos habían dicho en el pasado, ya que incluso uno de ellos había defendido fuertemente a Michael en el juicio del 2005. Pero, al parecer, ya de grande, parecía como que su memoria se había reseteado. Pero, ¿quién sabe a causa de qué? Hay que tener en cuenta también que esto lo hicieron porque difamar a un difunto en los Estados Unidos no está penado por la ley.
El problema fue que las acusaciones eran falsas. Como para resumir, Living Neverland tiene situaciones inconcebibles, videos cortados de la estrella que decían ser dirigidos a supuestos abusadores, fechas incoherentes, declaraciones cruzadas, falsos testimonios y además de muchas situaciones extrañas. El poco aporte de pruebas en el caso. Un claro ejemplo es que James asegura haber sido abusado entre el año 1988 y 1992, específicamente en la estación de trenes de Neverland. Y es aquí donde viene una de sus primeras mentiras, ya que la estación no se construyó hasta comienzos de 1994, o sea 4 años después. También en el documental aseguran que pasaron el Día de Acción de Gracias de 1988 con Michael en los Estados Unidos y que luego fueron a la casa del cantante que tenía. Pero aquí está la otra mentira, ya que aquel día Michael estaba de gira por Australia. También daban por hecho que actualmente de Macaulay Culkin y Brett Warner. Sin embargo, tanto Macaulay como Brett defienden a Michael hasta el día de hoy. En fin, en todos los casos que se le intentó incriminar a Michael, siempre se levantó hasta la última piedra en la mansión de Neverland para tratar de culpabilizarlo. Allanaron su casa incluso cuando él estaba de gira. Se sometió de manera voluntaria a chequeos, como ya mencionamos, para demostrar su inocencia, y hasta se realizaron algunos de los juicios más millonarios de la historia para encontrar cualquier cosa o detalle que pudiera señalarlo como culpable. Pero jamás hubo algo en su contra. Michael era completamente inocente de todos los cargos, y es que les sorprendería saber los escabrosos detalles que hay detrás de cada acusación que se le hizo. Dando un salto en el tiempo y luego de que había pasado un poco aquella tormenta, el 5 de marzo del 2009, Michael Jackson hizo el anuncio que millones de fans estaban esperando, y fue que luego de un tiempo de inactividad decidió regresar a aquello que tanto amaba hacer: la música y los shows en vivo. De esta manera llegaba la gira This Is It, una serie de conciertos en el Dome Arena de la capital británica que empezarían el 13 de julio. Aquellas fueron sus últimas palabras en público. Jackson se había comprometido a 10 fechas. Un récord de 1 millón de personas se registró para comprar entradas en las primeras 24 horas posteriores al anuncio. Por eso, al ver tanta demanda, redoblaron la apuesta y agregaron 40 conciertos más. El gran regreso era muy importante para el rey del pop, que estaba sumido en la depresión y la soledad, causados por los ataques mediáticos y las falsas acusaciones. Murray, quien era el médico de Jackson, era el que le administraba el propofol para ayudarlo a dormir. El 24 de junio, en las vísperas de su muerte, Jackson llegó tarde a los ensayos de This Is It en el Staples Center de Los Ángeles, y se le veía incluso un poco incoherente a causa de llevar 50 días seguidos tomando propofol para dormir. Pero al otro día, a causa de ese mismo medicamento, dormiría para siempre. En la mañana del 25 de junio del 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión. Los médicos de urgencias llegaron al lugar y lo encontraron sin pulso ni respiración. De esta forma, y como lo indica el protocolo, intentaron reanimarlo y lo trasladaron al Ronald Reagan Medical Center. Pero, lamentablemente, no pudieron hacer mucho. De esta forma, a sus 50 años, fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde. La última foto que se conoce de él, se puede apreciar su delgadeza extrema, y según las investigaciones, el cuerpo presentaba abundantes cicatrices de intervenciones quirúrgicas. Sus labios, atacados por el vitiligo,
habían sido tatuados de color rosa, mientras que sus cejas eran tatuajes negros. El primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de calmantes, en el que el principal sospechoso era su médico, Conrad Murray. El 28 de agosto del 2009, el juez de instrucción del condado de Los Ángeles afirmó que su muerte había sido un homicidio. De esta manera, Conrad Murray fue condenado por homicidio involuntario en 2011 y cumplió una condena de 2 años de prisión. Pero, ¿recuerdas que hace unos momentos atrás te mencioné que recordaras el nombre de una persona? El de Evan Chandler, aquel que había estado firme sobre la falsa acusación a Michael Jackson. Casualmente se quitó la vida luego de enterarse de la muerte de Michael. ¿Casualidad? No lo creo. Y es que todo parecería indicar un sentimiento de culpa, pero eso es solo un presentimiento. ¿Cuál es tu opinión? La repentina muerte de Michael Jackson provocó un grito desgarrador en todo el mundo. Las calles en torno al hospital quedaron bloqueadas. Los estadounidenses dejaron todo para saber qué es lo que estaba pasando. E incluso muchos fanáticos fueron hasta su casa. Su deceso hizo que Internet colapsara. Cuando millones de personas intentaron encontrar la verdad en la red, nadie quería que aquella noticia fuera verdad. Las redes sociales se detonaron y sus múltiples caídas marcaron a la muerte de Michael como un acontecimiento crucial en la historia del Internet. Y ya avanzando un poco en el tiempo, 2 semanas después de la muerte de Michael Jackson, entre homenajes y despedidas, la hermana del rey, LaToya Jackson, salió a hablar, y lo primero que dijo fue que su hermano había sido asesinado y que ella sabía quiénes eran los culpables. Ella aseguró que varias personas, sumados a una conspiración, fueron los encargados de haberse llevado a su hermano, y agregó lo siguiente: creo que fue todo por el dinero. Michael valía más de $1,000 millones en activos por derechos de difusión musical, y alguien lo mató por eso. Valía más muerto que vivo. Y es que lo que decía LaToya no estaba muy lejos de la verdad, ya que después de su muerte, Michael Jackson se convirtió en el artista que más ventas registró en el 2009. 8,2 millones de álbumes en Estados Unidos y otros 35 millones en el resto del mundo. Sony, al ver la intensa demanda de los fanáticos, publicó el 12 de octubre un sencillo inédito titulado This Is It, que acompañó el lanzamiento del álbum doble llamado De la misma manera. 2 días después, sin poder parar, estrenaron la película llamada Michael Jackson, This Is It, y luego en el 2010 sacan un álbum llamado Michael, con todas las canciones nuevas. Y algo que llama poderosamente la atención es que en la tapa del disco, más específicamente en los labios de Michael, se puede leer la palabra Alive, un mensaje oculto del cual muchos fans interpretaron como que está vivo. En el 2014 salió el álbum Escape, que dentro del mismo tiene un tema llamado de la misma forma, que habla sobre escapar del gobierno, de la gente, de las denuncias, algo que para muchos daba que pensar. Algunos fans interpretaron aquella letra como un mensaje que él le dejaba a sus fanáticos, como diciéndoles que no se preocuparan, de que él estaba bien. Pero bueno, aquellos son solo conjeturas. Y así como existen estos rumores, hay muchísimos más, como por ejemplo, el de que Michael Jackson tiene un hijo perdido que podría ser Bruno Mars, y otras cosas más que podríamos dejar para otros videos. A lo largo de la vida de Michael, dejó discos eternos. Sus cambios radicales en su cuerpo marcaron sin duda un antes y un después en la estética del pop.
es una de las figuras más copiadas de la historia, además de dejar un amplio legado inmortal en otros músicos. Los bailes lunares e imposibles dejaron un final inesperado, con un mal sabor de boca para todos. Cambió la industria musical con las canciones y sus videos que parecían más bien películas. Era joven y tenía muchísimo para dar. Fue bombardeado por todos los flancos y se mantuvo de pie hasta que ya no lo soportó más. Hoy, la leyenda sigue firme, aunque traten de desgastarla con documentales amarillistas y declaraciones sin sentido. A tantos años de su partida, es bueno recordarlo como lo que es: el rey del pop. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de Hasta la próxima.